El mayor logro deportivo al que aspira un peleador de MMA es, sin duda alguna, abrocharse el cinturón de campeón de la UFC. Los caminos para lograr alcanzar la cima de las artes marciales mixtas son muy diversos. Algunos tuvieron que caer para levantarse y convertirse en campeón. Otros incluso tuvieron que conquistar el título de la UFC pasados los 40 años. Pero existieron 5 talentos muy precoces. Estos son los 5 campeones más jóvenes de la historia de la UFC. En el puesto número 5 encontramos a Frank Shamrock. Nacido el 8 de diciembre de 1972 en Santa Mónica, California, Frank Shamrock es apodado La Leyenda por haber sido el único luchador en consagrarse campeón en 4 organizaciones relevantes distintas: Pancrase, WEC, Strikeforce y UFC. Frank Shamrock es considerado por muchos como el prototipo del luchador moderno en las artes marciales mixtas dentro de la época más antigua. Tras su paso por el pancracio japonés y alcanzada su excelencia en disciplinas de sumisión, fue instruido por el excampeón de peso pesado de UFC, Maurice Smith, en kickboxing y full contact, antes de pasar a luchar en artes marciales mixtas. Es decir, Frank Shamrock fue uno de los primeros peleadores completos dentro de esta disciplina. Tras pasar varios años por Japón y hacer una carrera exitosa, debutó en el UFC Japón, también conocido como UFC 15.5, disputando directamente el cinturón inaugural del semipesado contra Kevin Jackson y venciendo a los 16 segundos por una llave de brazo. Ojo, esta marca sigue siendo la más rápida en la historia en una pelea titular en la UFC. Así logró proclamarse como campeón a los 25 años y 13 días, el 21 de diciembre de 1997. Algo que le ha servido para todavía estar dentro del top 5 de campeones más jóvenes de la historia de la compañía que preside Dana White. Aunque hay que tener en cuenta que solo necesitó un combate para convertirse en campeón de la UFC y se trataba de la época más medieval de la compañía. Eso sí, luego defendería exitosamente su título en 4 ocasiones, la última contra el todopoderoso Tito Ortiz. Su marca es la menos impresionante dentro de este ranking y una promesa, de nombre Muhammad Mokaev, podría terminar apartándole de este lugar si termina conquistando el título en los próximos tiempos. En el puesto número 4 encontramos a un luchador que impactó a todos por su destreza y agresividad. Él es Carlos Newton. Nacido en la isla de Anguilla en 1975, pero criado y nacionalizado canadiense, Carlos Newton destacó por su gran juego de Brazilian Jiu-Jitsu, llegando a imponerse incluso por decisión a uno de los representantes de la familia Gracie, Renzo Gracie. Pero la etapa más exitosa de su carrera llegó incluso a tiempo antes. Su 4ª pelea como profesional marcó el debut en UFC de Newton, derrotando a Bob Gilstrap por un triángulo. Aunque eso sí, esa misma noche perdió ante Dan Henderson en el torneo por el título del peso medio. Podría haber sido una marca legendaria muy difícil de batir. Tuvieron que pasar 3 años hasta que Newton recibió una nueva oportunidad, logrando el mayor éxito de su carrera al imponerse a Pat Miletich en 2001 y proclamarse así campeón del peso welter de la UFC con tan solo 24 años y 260 días. En el puesto número 3 se asoma el estadounidense Josh Barnett. Aunque todo hay que decirlo, su campeonato no es que sea del todo legítimo. A sus 23 años, el 17 de noviembre del año 2000, Josh Barnett debutaba en UFC tras haber atesorado un récord invicto de 9-0, logrando una victoria ante Gam McKee. Josh Barnett contaba con mucho poderío físico y buen nivel de judo y lucha. Así logró un récord de 3-1 en la UFC. Tras caer derrotado contra Pedro Rizzo, venció al gigante Semi Shield y a Bobby Hoffman. Y así llegó la oportunidad más esperada en el UFC 36. Allí derrotó a Randy Couture por nocaut técnico en el segundo asalto, proclamándose campeón del peso pesado a los 24 años y 132 días. Pero fue despojado del título tras haber dado positivo en los controles antidopaje. Eran tiempos más caóticos y de descontrol en ese sentido, pero algunos seguían cayendo en las garras de las probetas. Eso sí, Josh Barnett se enfrentó a las mayores leyendas de la época, como Mirko Cro Cop, Mark Hunt o incluso el Minotauro Nogueira. Y además llegó a disputar la final del Gran Premio de los pesos pesados de Strikeforce, pero fue derrotado por el aguerrido y futuro doble campeón de la UFC, Daniel Cormier. Una década más tarde, Josh Barnett regresó a la jaula de la UFC, ya en la época moderna, y se retiró con una victoria ante Andrei Arlovski en 2016. Con sus luces y sus sombras, Joshua Lawrence Barnett es uno de esos peleadores que dejaron huella en este maravilloso deporte. Eso sí, aquí ya debemos de hacer un inciso, porque lo que llega a continuación es un gran salto generacional. Los 2 campeones que ostentan las 2 primeras posiciones del ranking tienen, bajo mi punto de vista, más mérito que los anteriores. Y es que necesitaron más peleas para llegar al título y ya existía una dura competencia en la ya considerada época moderna de la UFC.
En el puesto número 2 entra la leyenda ya en el Salón de la Fama de la UFC, José Aldo. El peleador brasileño ha sido uno de los pateadores más temibles que ha existido en las artes marciales mixtas. Sin duda, es uno de los candidatos a mejor peleador de todos los tiempos en la división del peso pluma de la UFC. Un striking agresivo, siempre dispuesto a intercambiar metralla y un corazón de hierro le han permitido escribir su nombre en la historia de este deporte. Pongámosle algo de contexto. Durante su adolescencia, Aldo tenía el objetivo de convertirse en futbolista, algo que su padre respaldaba. Pero criado en un ambiente de mucho conflicto callejero, se cansó de ser golpeado en las peleas en las calles y se adentró primero en la capoeira. Luego llegaría el Brazilian Jiu-Jitsu y finalmente las artes marciales mixtas. Después de aterrizar en Río de Janeiro procedente de Manaos, comenzó una exitosa carrera en el mayor deporte de combate. Entre 2004 y 2007 logró un récord de 10-1 que le permitió fichar por WEC, una de las mejores ligas en aquel momento. Allí encadenó numerosas victorias que le permitieron proclamarse campeón de la extinta WEC, ante el actual entrenador del American Top Team, Mike Brown. También pudo incluso defender en 2 ocasiones el cinturón ante Gamburian y Uriah Faber. Así debutó en la UFC defendiendo el título que ya tenía en la extinta WEC al ser absorbida por esta misma compañía, por la UFC. Corría el 30 de abril de 2011 y José Aldo venció a Mark Hominick en 5 asaltos por decisión unánime, proclamándose oficialmente campeón de la UFC a los 24 años y 72 días. Sin duda, José Aldo es uno de esos peleadores que han marcado época con un estilo agresivo inigualable. Cierto es que su declive comenzó con la pérdida del título ante Conor McGregor, pero nadie borrará jamás al peleador brasileño del imaginario de los aficionados. Y en el número 1, el mejor peleador de todos los tiempos, Jon Bones Jones. Cierto es que Jon Jones ha tenido muchas luces, pero también algunas sombras. Eso sí, el campeón estadounidense ostenta el récord de ser el campeón más joven de la historia de la UFC al lograr el cinturón con solo 23 años y 243 días. Desde muy pequeño Jon Jones fue un talento extraordinario y precoz. El peleador de Rochester, en el distrito de Nueva York, debutó en UFC con solo 21 años, imponiéndose con gran solvencia a André Guzmão. Desde entonces necesitó 3 combates para llegar a obtener la oportunidad titular ante Mauricio Shogun Rua. Por el camino cayeron Stephen Bonnar o Brandon Vera, entre otros, pero también sumó su única derrota en un combate. Eso sí, iba arrasándolo, pero fue descalificado por codazos ilegales. Sea como fuere, Jon Jones jamás ha perdido de manera deportiva, dentro de la jaula. Y sus increíbles habilidades le han permitido llevar a sus espaldas numerosos récords dentro de la UFC que difícilmente serán superados. Tomen nota. Reinado del campeón del peso semipesado más largo en la historia de la UFC, con 1501 días. Racha invicta más larga de la historia de la UFC, con 19. Mayor cantidad de victorias consecutivas en la división del peso semipesado de UFC, con 13. Mayor cantidad de defensas titulares consecutivas en la división del peso semipesado, con 8. Mayor cantidad de defensas titulares en la división del peso semipesado de UFC, con 11. Mayor cantidad de victorias en peleas titulares de UFC, con 15. Bueno, y muchas más. Este peleador ha marcado una época con un estilo de freestyle absoluto, un dominio en el striking abismal y un uso de recursos en la lucha y en el suelo espectaculares. Así es como el 19 de marzo de 2011, Jon Jones noqueaba a Shogun Rua en el tercer asalto, convirtiéndose en el campeón más joven de la historia de la UFC con 23 años y 243 días. Una marca que nadie ha conseguido batir y que seguramente va a durar mucho tiempo. Y lo mejor de todo es que actualmente es el campeón del peso pesado de la UFC y puede continuar agrandando su legado. Estaremos muy atentos.